Hoy estrenamos la actualidad en el puerto. Estamos aquí hoy... Y no podemos empezar con mejor pie. Yo creo que... No podemos empezar con mejor pie porque además es un tema bastante importante, bastante relevante para nosotros. Y bueno, esto va a ser así. Y con una número uno con nosotros hoy. Bueno, Cristina Name. Ya será menos ya. No es menos, ¿no? A ver, Cristina, cuéntanos. Lleva unos pocos años aquí con nosotros ya, ¿no? Sí, exacto. Ya pues ahora este noviembre hacen 8 años que han pasado volando. Sí. La gente no lo sabe, pero la primera piedra de Tenerife Shipyard hizo 10 años esta semana, que pusimos la primera piedra el 29 de octubre del 2015. Pues eso hay que celebrarlo, ¿no? Anda que Pues no, sí. Anda que no ha habido que pelear. Pues sí, pues es motivo de celebración, sin duda. Pues sí, pues cuéntanos un poquito sobre ti para que te conozcan y sepan un poco tu trayectoria. Bueno, pues nada, yo desde que estudié me dedico al sector porque arranqué aquí en la Escuela Náutica de la Universidad de La Laguna con la idea de ser controlador aéreo. De hecho, mi vinculación con los barcos no era tal. Pero bueno, después me fue entusiasmando. Eso porque... no lo sabía ni yo. Lo de la educación de controlador aéreo me estoy enterando. Sí. A ver, yo de querer quería estudiar medicina, pero como medicina no tenía nada que ver con las oposiciones de controlador aéreo, pues entonces dije, pues voy a estudiar algo que me sirva para el trabajo que voy a desempeñar, ¿no? Vaya oposiciones que sacaste. Sí. Oposiciones al muelle. Al muelle, pero claro, es que es un sector que te atrapa, o sea, al poco que te guste la acción o tengas una mente inquieta, te atrapa, y a mí me atrapó. Te atrapa o te destruye, porque al final 11 horas al día, bueno, 6 días a la semana. Es duro, pero esa es la trampa. Es muy duro, pero como te gusta mucho, pues no se hace tan duro. Entonces... Se hacen unas relaciones entre nosotros que es difícil de explicar, o sea... Claro. Las cervezas a las 8 de la tarde, los churros por la mañana antes de empezar a las 7, o sea... Es que pasamos muchas horas juntos, es normal, eso es normal. Entonces, pues nada, terminé la carrera y antes de terminar prácticamente pues ya estaba trabajando en una empresa naviera de aquí, local, que estuve pues casi 8 años y después de ahí di el salto a trabajar como ingeniero electrónico en los barcos de cruceros de esa misma naviera, ¿no? Y ahí pues pasé 6 años. Y mi último desembarque, pues nada, estuve 2 semanas desembarcada y entré en el astillero, ¿no? De ingeniero de proyecto. Sí, exactamente. El primer proyecto que llevé es verdad que fue la parte eléctrica, ¿no? O electrónica, que era la que yo más controlaba. Y bueno, me fascinó. A mí me fascinó desde el minuto 1. Todo el mundo alrededor, ¿no? O sea, eso. Pues yo vivía en una casita de acero, pero desconociendo totalmente, porque eso en la universidad no te lo enseñan, y navegando tampoco, pues los diferentes tipos de acero que hay, los diferentes tipos de soldadura, los procedimientos, y cuando llegué aquí empezó todo como a encajar, ¿no? A tener sentido. Y a nosotros nos sorprendió un poco Cristina, porque es hipercontroladora, no se le escapa un detalle, tiene todo totalmente organizado. Eso era que su armario me alucina, o sea, yo cada vez que la veo digo, pero Dios mío, esta mujer... Y no es por los bolsos, ¿no? Esa aparte. Lo tiene allí todo... O sea, cada plano, todos los planos grapados entre sí, subrayados con resaltador, o sea. Sí. Creo que poca gente se prepara los proyectos como tú te los preparas. O sea, el trabajo que le pones, el método, la constancia, o sea... Bueno, a mí me gusta, ¿eh? O sea, yo no sé vivir en el desorden, yo me muevo muy cómoda en el orden y bueno, y obviamente pues teniendo el plan A, el B, el C y el D, por si acaso todos los anteriores fallan, ¿no? Sí, pero no me desgasta, o sea, a mí eso al revés, me ayuda a estar tranquila, ¿no? Y a tener todas las piezas controladas. ¿Y qué proyecto es el que más te ha llamado la atención? O sea, o el que más te ha marcado de todos estos 8 años de trayectoria aquí, porque habrás visto de todo tipo de barcos por aquí. Unos cuantos. Unos cuantos. Pues es curioso, pero a mí los proyectos que más me han marcado han sido con los clientes con los que he trabajado que han sido más profesionales, ¿vale? Ya no el punto de vista humano, que también, obviamente, pero cuando yo he topado con clientes que han sido súper profesionales y he podido aprender mucho de ellos, han sido los proyectos que más me han marcado y los que más me han gustado. BP está entre ellos, porque la verdad que los estándares a los que trabajan, o sea, es un auténtico sueño poder... Sí. Si pudiéramos estar todo el año haciendo solamente ese tipo de proyectos, evidentemente hay que atender a todos los clientes, pero tener la posibilidad de trabajar con ese nivel de exigencia, o sea, con los materiales más exigentes y más adecuados para, o sea, la gente no lo conoce fuera del puerto, pero al final para cambiar una bomba tenías que preparar un method statement donde tenías que identificar cada uno de los tornillos, de las arandelas, las calidades, presentarlo a un comité de aprobación, o sea, unos estándares que
que fue un auténtico, Sí, fue pero una eso siempre auténtica te escuelita. Sí, sí. Son esas Exacto. escuelas que aunque tú quieras, Sí. no puedes pagar a esa escuela. Lo único que No. te queda es que algún día alguien te dé esa oportunidad. Exactamente. Sí, sí, y aquello fue un reto constante. O sea, que por eso te interesa también, ¿no? Porque Claro. los que son fáciles no es que sean menos ¿Te interesantes. acuerdas de los procedimientos de soldadura que hubo que desarrollar Sí. para la soldadura de los Fairlights, precalentamiento, control continuo, ensayos de durezas pre-soldadura? O sea, es un nivel de control, de exigencia y bueno, al final, por eso, porque trabajan ese estándar, ellos son los que pueden liberar la energía Sí. que mueve el mundo. Al final son unidades que se conectan en medio de la nada y tienen que estar ahí produciendo gas o hidrocarburos durante 20 años y no puedes ir al Claro. puerto o al taller No, a que te reparen. Ya bien te vale hacer las cosas bien. Efectivamente, bien y de una manera segura, porque también los estándares de seguridad que tiene ese tipo de empresas como BP son súper altos. ¿Y no crees que al final también, yo creo que esta empresa tiene un poco de magia? ¿No crees también que en buena parte las cosas salen porque queremos que las cosas salgan? O sea, Sí. ¿cuánto porcentaje de que los proyectos acaben siempre en tiempo, en plazo, es el grupo humano que hemos montado? Pues un porcentaje altísimo, altísimo. Es que sin ellos sería imposible. Imposible, porque además cada pieza suma en su estilo y su cantidad. Entonces quitar una de ellas es complicado. Todas. Cuando hay un problema en un barco y hay gente que está en otro barco, ¿cuál es la actitud de la gente? Todo el mundo te ayuda. Es que eso también me impresionó muchísimo al principio, ¿no? Porque obviamente en un barco también todos los tripulantes te ayudan porque al final somos como una gran familia, ¿no? Pero aquí, o sea, siendo una empresa de tierra, tenía un poco la misma filosofía de un barco, ¿no? Esa manera de trabajar como piezas perfectamente engranadas y como eslabones todos de una misma cadena. Eso sentí yo cuando llegué, ¿no? Que pese a que había muchísimas cosas que yo no sabía, todos intentaban ayudarme. Somos un poco como un ejército. En un ejército es más importante que la gente sea confiable que sean unos performers que te cagas. Sí. Y yo creo que nosotros hemos sido buenos juntando esa gente Sí. en la que sabes que siempre hay varios tipos de gente, pero desde luego hay gente que a cada solución le encuentra 2 problemas. Sí, Y sí. luego hay gente que a cada problema le encuentra 50 soluciones y nosotros tenemos Efectivamente. mucha de esa gente. Sí. Y esa yo creo que es parte de la clave del éxito. O sea, es imposible, o sea, ni tú, ni yo, ni nos juntamos nosotros 3 y es imposible que pongamos los procedimientos que queramos, que hagamos lo que queramos para poder cumplirle a esta gente las exigencias que tiene. O sea, Sí. es que un tornillo suelto, una junta inadecuada, en una línea de vapor pones juntas de gomas, o sea, Sí. son tantos detalles Sí. que lo que yo creo que es fundamental es que la gente sea confiable, ¿sabes? Sí. Que tengas un ejército, un pequeño ejército, unos buen chetaceros, Sí. que como los que tenemos, que sabes que todo el mundo está a que salga bien. Y sale bien por eso, no sale Sí, bien sí. por otra cosa. Desde luego, sale bien por eso. Yo la verdad que me he quedado con una frase que he dicho, hacemos que salga. Y esto viene al pelo para presentar hoy de lo que vamos a hablar. Sí. Que creo que, bueno, vamos a hablar del puerto de Granadilla, que bueno, pues es un tema bastante interesante. Y Un del sueño de megastille, proyecto. es Sí. un sueño Desde que luego. queremos que Esto no, sea esto no realidad. se puede dejar, esto no se puede dejar. O sea, aquí hay que ponerle la vida si hace falta. O sea, esto es legado, esto es dejar algo para las generaciones que vienen. O sea, cuando ya no estemos, los nietos y los hijos de los nietos seguirán aprovechando esa infraestructura y eso es algo que nos va a superar y que hay que poner el alma y el corazón y hay que echarlo adelante. Es una pasada, es que es tener en casa, o sea, es el sueño de poder tener en casa lo que has visto fuera de casa siempre. O sea, yo cuando... Bueno, y multiplicado por o sea, yo creo que por 10 en mejoría. O sea, quiero Sí, decir, efectivamente. al final es modernización industrial, o sea, porque en el siglo, es que, o sea, en el siglo XXI, en donde estamos ahora, es un megastillero que, bueno, yo quiero que me contéis esto, bueno, cómo surgió desde Tenerife Sibja, es decir, vamos a entrar en este proyecto, en este megastillero que tenemos con la capacidad de hacerlo en el puerto de Granadilla. Surgió un poco como los proyectos, haciendo primero reparaciones sencillas y por el camino dando cuenta de cuánto le puede sacar de valor al proceso. Casi nadie lo sabe, pero la concesión que tenemos para instalar el dique flotante en Santa Cruz es solamente hasta el 2030. En el 2030 nos tenemos que ir a Granadilla. Sí. Entonces, en el año 2018, la autoridad portuaria
sacó un concurso para instalar un dique flotante y evidentemente como nosotros sabíamos que de aquí nos teníamos que ir, pues nos presentamos. Y nos presentamos un poco como pudimos, porque claro, te enteras del concurso, 30 días para presentar el proyecto, pues oye, el proyecto inicial fue un poco eso, o sea, simplemente decir, vamos a replicar o vamos a mover el dique flotante que está aquí a Granadilla. Y bueno, el puerto de Granadilla al final pues tiene lo que tiene, nada nuevo para la gente, o sea, se construye en contra de la opinión pública, posiblemente en uno de los sitios más desafiantes de la isla, o sea, yo seguro que si hubiera tenido que hacer un puerto no lo hubiera hecho en Granadilla. Sí. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Cristina. En el puerto del norte, tal cual, sí, es que no es el sitio, desde luego. Yo vivo al lado, bueno, ustedes lo saben, yo vivo en el Médano y no es el mejor sitio para operar, desde luego. Además, cuando había opciones, porque yo las conozco, de sacar dársenas nuevas aquí en Tenerife, más exteriores, que podían tener calados preciosos y unas infraestructuras, y yo no sé, la verdad que se toma la decisión de hacer ese puerto contra todo el mundo y bueno, yo creo que al final nos vamos allí porque no queda otro remedio. Presentamos un proyecto en cuestión de un mes y claro, y empiezas por el camino a rumiar, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo le damos la vuelta a esto? Y empiezas a ver los problemas que tiene el puerto de Granadilla, un poco el viento, la agitación que tiene la dársena. Y bueno, ahí un poco entre el propio equipo nos damos cuenta y decimos, oye, ¿qué pasa si la solución del astillero de Granadilla, en vez de desarrollarlo con un dique flotante, lo hacemos con un ascensor de barcos, con una plataforma, con winches, que podamos subir los barcos encima del muelle? Y bueno, un poco así es como... Pero así eso es como surgió el proyecto. Ya posterior, ¿no? O sea, primero se presentó Sí, en el 2018 nos presentamos a la competencia de proyecto, ganamos la competencia de proyecto, luego vino todo el trámite medioambiental, que también fue un proceso arduo, y en marzo, abril del año 2022 conseguimos la concesión para el astillero. O sea, nosotros ya tenemos una concesión, vamos a hacer un astillero en Granadilla. Exacto. Lo que pasa que ahora lo que estamos tramitando es intentar que en vez de solamente quedarnos con el dique flotante, hacer una plataforma elevadora que, bueno, el proyecto, yo creo que el valor del proyecto se multiplica por mucho, por 6, por 8, o sea, en todos los parámetros, desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista de volumen de trabajo. O sea, para que te hagas una idea, cuando tú subes el barco encima del muelle, tú después puedes hacer como posiciones de parking. Entonces, este astillero que nosotros estamos planteando tiene 9 spots, 9 localizaciones de varada. Entonces, tú con un ascensor puedes tener 9 barcos reparándose al mismo tiempo. Con lo cual, pues básicamente tú multiplicas el volumen de trabajo potencial por 9. Por 9, correcto. Por 9 directamente. Sí. Y claro, porque esto cuando decidís el cambiar o virar, porque antes, ¿por qué no se decidió antes el hacer este proyecto con el ascensor, sino que fue después? Porque el concurso no lo abre Tenerife Shipyard, sino que la autoridad portuaria, a partir de otro proyecto que se había presentado, abre este concurso. Entonces Tenerife Shipyard se entera y como el trámite de competencias de proyecto estaba muy recogido en la ley de puertos, pues tienes 30 días para presentar un proyecto. Entonces, claro, sabíamos que para nosotros era vital tener opción cuando no podamos seguir estando aquí en Santa Cruz. Y por eso pues presentamos que el proyecto, que básicamente es el dique flotante de Santa Cruz, allí, bajarlo a Granadilla y operarlo en Granadilla. Exacto. Y entonces, ¿por qué se decide al final por el dique flotante? O sea, ¿qué ventajas tiene el dique flotante con respecto... Perdón, el dique flotante no, el ascensor, con respecto al dique flotante... Claro, pues si te fijas en la imagen de 3 dimensiones del astillero, del megastillero que queremos construir, tú tienes una plataforma elevadora y esta plataforma elevadora te permite subir N barcos. Luego tienes una infraestructura ferroviaria y con una serie de buggies y cabezas tractoras, tú mueves todo el peso, todos esos 25.000 toneladas del barco a lo largo de la red ferroviaria y lo depositas en cada uno de estas spots, que como ves, en este lado el astillero tiene 5 posiciones de varada, tiene esta posición que es la más alta aquí y tiene estas otras 3 posiciones. Al final tienes 9 barcos reparándote simultáneamente. Esa es una de las ventajas. Pero aparte de eso,
date cuenta que es mucho más conveniente que un dique flotante, porque en lugar de la reparación está ocurriendo encima del mar, en un artefacto flotante, está encima de una losa que es totalmente impermeable a cualquier tipo de permeabilidad, de cualquier vertido o lo que sea, con lo cual lo puedes contener y hay cero riesgo para la contaminación marina. Eso fue algo que nos motivó muchísimo. Es eco-friendly. Es eco-friendly. Es eco-friendly, total, sí. Porque además también ruidos también los evitas, ¿no? Porque... Claro, efectivamente, o sea, el principal ruido que puedes tener allí es el de los motores principales o auxiliares de los barcos, pero el barco no tendría que tener esos motores arrancados, encendidos, sino que estaría conectado a la energía de tierra, con lo cual ruidos ninguno. Energía de tierra que también es renovable. Es verdad, correcto, sí. Sí, va a ser, porque todos los tejados, los techos de los edificios y de las naves que utilizaremos van a tener paneles solares y van a usar energía fotovoltaica. O sea que renovable también. Pues, ¿y qué más beneficios pueda tener a lo mejor? Se multiplica el potencial de la envergadura de los trabajos que puedes abordar. Date cuenta que reparaciones habituales en barcos que se producen con cierta frecuencia son reparaciones de colisiones, por ejemplo, o de embarrancamientos de barcos que se van a la costa y que vienen con daños muy profundos en el casco y que igual pueden llevar pues 4 meses de reparaciones de acero y demás. Este tipo de reparaciones, si tú tienes un dique flotante, no puedes aceptarlas, porque tú tienes una serie de compromisos con una serie de clientes en una fecha determinada y tú no puedes tu única posición de varada ocuparla dentro de 4 meses porque fallas a todos los compromisos. Sin embargo, esas grandes reparaciones, cuando tú tienes 9 posiciones de varada, pues tú, aunque sea una reparación de emergencia, metes el barco, lo posicionas y puedes estar 4 meses cambiándole 400 toneladas de acero sin ningún problema. Exacto. ¿Y cómo podemos aprovechar el viento en este caso? ¿Energía eólica a lo mejor? Sí, tenemos energía eólica y paneles fotovoltaicos. Todos los edificios del astillero tienen paneles fotovoltaicos que van a generar parte de la energía que se va a consumir en el propio astillero. Y esto en cuestión de empleo, por ejemplo, entiendo que tener nuevos barcos varados, o sea, para poder arreglar, esto generará empleo e incluso empresas satélites, ¿no? Para este tipo de Así es. astillero, sí, de mega astillero. Correcto, sí. Bueno, pues si aquí un proyecto de reparación en un barco, pues podemos tener entre 500, un proyecto grande, o 600 empleados, pues es eso multiplicado por 9. No solamente personal cualificado, sino también todo el personal de alrededor, de oficina, administración, financiero, y luego las empresas que nos dan los suministros de materiales, de consumibles, y luego las tripulaciones de esos barcos a su vez tendrán que tener algún sitio donde dormir. Pues. Y sin duda va a venir gente de fuera, porque claro, eso hay que también tenerlo claro. O sea, el nivel de especialización que se requiere en un proyecto de este tipo es prácticamente imposible que a día de hoy, sin haber una gran actividad de reparación naval, pueda haberlo localmente en Tenerife, pero también no es menos cierto que al final en el FPSO el porcentaje de gente que venía de fuera pues podía ser un 20% aproximadamente. Sí, exacto. O sea, eso quiere decir que 8 de cada 10 personas son de aquí. Sí. Y eso quiere decir que esas personas que están de ayudante o de oficial de segunda con un súper especialista, en 3 años son el especialista. Correcto. Escuelita que no puede ocurrir si no se da esa reparación, porque la gente no lo tiene muy claro, pero al final no hay tanta diferencia entre un especialista del sector naval y un médico. El médico repara las cosas con un motor en marcha y nosotros lo paramos, pero al final tú para ser un médico cualificado necesitas estar en un montón de situaciones diferentes, enfrentarte a diferentes enfermedades, a diferentes problemas, a diferentes materiales, a diferentes infecciones. Pues aquí es más o menos lo mismo, o sea, la cantidad de aleaciones diferentes que hay, la cantidad de procedimientos, el tener que ajustar diferentes piezas, o sea, lo que los chicos hacen con el acero, las formas que le dan al acero son auténticas maravillas, y eso no hay ninguna escuela porque para poder de verdad estar con las manos en ello tienes que estar mientras está, o sea, en el astillero hay una clase, una especie de residencia. Sí. Si no, y para eso tiene que haber un astillero, porque si no hay astillero, pues como el médico necesita un hospital,
Y además- para un barco necesitamos astilleros. Y a más astilleros para la gente que tal. Claro, es que a más astilleros haya es más oportunidades de trabajo. Más empleo. Para todos, o sea, para los ingenieros navales, mecánicos, industriales, para los marinos mercantes, para los soldadores, para los trabajadores del metal, para todo el mundo. O sea, Qué bueno que hubiera 14 astilleros que hayan claro, esa mordida, ¿eh? imagínate Sí, que más además. oportunidades de trabajo tendríamos todos. A río revuelto. ¿No? Y al final Y es encima como- eco-friendly, sin ningún tipo de problema, todo perfecto Claro. y maravilloso. Yo no entiendo muy bien qué puede aportar entonces un megastiro de estas características para Canarias, ¿qué aporta? O sea, ¿qué aporta para la isla? Bueno, es una inyección de economía brutal, brutal, porque pasaríamos de tener nuestro sector principal de empleo, que es la hostelería hoy en día, a que haya otro sector principal como la reparación naval, que eso, bueno, es un hito histórico. Sí, estamos hablando en volumen de empleo, 2.500 empleos industriales, sería como sustituir completamente el empleo industrial que proveía la refinería en sus grandes tiempos. Imagínate. Y esto es un poco como el empleo estable. No estamos hablando de que en un momento determinado pueda venir una conversión o un redeployment de un FPSO. O sea, no. esto es a mayores. Esto es como la plantilla estable Exactamente. necesaria para poder operar este tamaño. ¿Cuántos astilleros hay de este tamaño en toda Europa? O sea, 5, 6, sí, no hay más. Y luego es un sector que nunca para, porque en la pandemia nosotros prácticamente no paramos de trabajar. Vinimos a trabajar todos los días. Los barcos no paran. Los barcos siguen su actividad. servicio esencial. Al final, por el puerto tienen Tal que cual. seguir entrando las cosas. O sea, Efectivamente. si no mantenemos los barcos en marcha, ¿qué Así comemos? que es un sector, desde ese punto de vista, seguro, desde el punto de vista del empleo. ¿Y qué significa que Canarias pudiera atender buques de gran porte por primera vez? Pues eso es un hecho histórico. Es un hecho histórico porque, bueno, Jonathan conoce mejor las cifras que yo, pero de todos los barcos que hay en el mundo, ¿cuántos ahora mismo Sí, podemos bueno, atender? en el mundo hay 60.000 barcos aproximadamente y la capacidad para poner barcos en seco en Canarias está limitada a 10.000 toneladas. Este astillero va a tener una capacidad de elevación de 25.000 toneladas. O sea, sería pasar de poder atender aproximadamente el 45% de la flota a pasar a poder atender prácticamente el 90% de los barcos a nivel mundial. O sea, aquí no estamos hablando de repartirnos un mercado escaso. No. Estamos hablando de aumentar el potencial y la capacidad de alcance que tiene Canarias a prácticamente el 90% de la flota. O sea, se te quedan fuera los grandes gaseros, los grandes cruceros, los grandes oil carriers, poco más, o sea. Exacto. Todo lo demás entra. La gente quizás no lo sepa si no son del sector, pero este tamaño de barcos es los barcos que podían pasar por las antiguas esclusas del Canal de Panamá, no por las nuevas, sino por las antiguas. Entonces, claro, ahora hay unas nuevas esclusas y parte de los barcos son más grandes, pero tienen que tener en cuenta que en todo el Atlántico las dársenas, los diferentes puertos fueron diseñados para el tamaño más grande de barco que había hasta el año 2017. Y algo que hemos denotado en un estudio que le encargamos a Pricewaterhouse es que justo este sector de barcos es el que más crece, este rango de barcos es el que más crece, porque si bien las rutas intercontinentales lo están haciendo los megabarcos, que a lo mejor pueden suponer un 8% de la flota mundial, sí que entre los hubs principales, entre Rotterdam, entre Algeciras, todas las cargas secundarias, toda la línea secundaria de transporte se hace con este tamaño de barco, principalmente porque es el tamaño más grande que te permite maximizar las economías de escala. Por no hablar, perdona, que hay propios navieros locales que no pueden varar sus barcos en los astilleros de Canarias, los actuales, porque no entran simplemente por manga. Entonces tienen que llevar cada 2 años esos barcos pues a la península, a Ferrol, muchos de los casos, para hacer esas paradas periódicas. Entonces nosotros le daríamos la capacidad de poderlas hacer aquí, evitándose el gasto de combustible, el incremento de tripulación. Bueno. Que aparte Canarias es una zona bastante concurrida de tipo. Sí, para el tráfico marítimo, sí. Claro. Sí. ¿Y qué cifras se manejan en cuanto a inversión y empleo? El astillero supone una inversión inicial de 100 millones de euros. Se desarrolla el astillero en 2 fases, no se construyen las 9 calles de entrada, sino se construyen la mitad inicialmente. Y cuando el astillero esté totalmente con las 2 fases completas, es una inversión de 200 millones de euros. Wow. Y en cuanto a cifras de empleo, pues un poco lo que te decíamos. Un astillero de esta capacidad con 9 posiciones, no lo hemos mencionado todavía, pero es un astillero para 3 mercados.
porque con la misma red ferroviaria con la que tú desplazas los barcos hasta su posición de varada, tú también puedes construir o ensamblar las semisumergibles para la eólica marina. Y entonces con la misma red ferroviaria lo posicionas para poner a flote esa semisumergible. Y además es una infraestructura que, debido a que la dársena tiene más de 2,4 kilómetros de línea de atraque, también permitirá que podamos seguir atendiendo un poco los grandes barcos perforadores y todo lo que es el mundo del oil and gas, que es un poco con lo que hemos podido generar empleo hasta ahora, porque hasta ahora Tenerife Shipyard, aunque tenemos un montón de empleo, no podemos atender barcos en seco, no podemos ensamblar eólica marina. Todo esto es a más, es convertir el astillero en un astillero de verdad para 3 mercados. Exacto. Y bueno, en cuanto a las medidas ambientales que incluía el proyecto para empezar el desarrollo bueno, que fuera sostenible, ¿no? Este proyecto, ¿qué medidas se tomaron? Un poco fue una de las grandes motivaciones del cambio. Date cuenta que un poco por el viento, por la agitación que tiene la dársena, es un desafío Granadilla en cuanto a pintar un barco. O sea, tú puedes pintar y la pintura irá a cualquier sitio menos al barco en un montón de días al año. Sin embargo, cuando tú subes el barco, tú puedes tener una de las posiciones de varada con un hangar, ¿sabes? Similar a los de los aviones. Entonces, todo lo que es el trabajo queda dentro de una zona encapsulada, donde tú controlas perfectamente que no haya ningún tipo de vertido ni ningún tipo de afección al medio ambiente. Cuando tú te sales de estar flotando a subirte encima del muelle, el daño posible a los cebadales, a la fauna marina es cero, porque ya directamente ya no estás reparando a flote, sino que estás totalmente en seco. Sí. Si además tienes en cuenta que toda la solera, todo lo que es la superficie del astillero se construye de tal forma que es impermeable para que ningún tipo de vertido pueda permear, te permite contenerlo, recogerlo y evitar que haya ningún tipo de afección. O sea que justo el impacto medioambiental es prácticamente una de las motivaciones principales de decir, oye, cuidado, que Granadilla tiene las condiciones que tiene, que mitigar esos riesgos en Granadilla, pues un poco nosotros tenemos la declaración de impacto ambiental, pero bueno, supone, si lo vas a hacer a flote, como tenemos aprobado hasta ahora, supone tomar un montón de medidas que incrementan el coste, que hacen que se pierda cierta competitividad, que en este caso cero, y además reduces la huella de carbono, porque los barcos, al estar encima del muelle y conectados a la planta, que la planta se suministra de molinos eólicos y de fotovoltaica, pues básicamente encima reduces las emisiones de la industria naval. Correcto. Vamos, que para este tipo de puerto casi la única opción sería esta, ¿no? Porque evidentemente las demás no son tan... No, o sea, hacerlo con un dique flotante es una opción. Sí. Sería una opción triste, porque en vez de hablar de 2.500 empleos, pues te quedarías en 500 empleos. En vez de poder aceptar obras de gran calado donde se genera un montón de empleo estable, porque uno de los problemas que tiene el sector naval es que tenemos plataformas y no tenemos plataformas. Con los barcos esto se arregla bastante, porque si tienes 200 plataformas en el mundo, en barcos tienes 60.000. Es mucho más fácil tú tener un proyecto tras otro proyecto tras otro proyecto cuando te dedicas al tráfico marítimo internacional en lugar de las plataformas. Entonces un poco eso fueron todas las motivaciones que nos llevaron a cambiar el proyecto. Pero bueno, oye, se puede hacer con dique flotante, se puede hacer. Cuando de verdad proyectas una infraestructura como esta, que no hay 5 en toda Europa, yo diría que en todo el Atlántico, cuando además... Y aparte, Jonathan, perdona que te interrumpa, que es una infraestructura fija que se va a quedar. Es legado. Es decir, exacto. Se va a quedar, no se la va a llevar nadie. O sea, no, es todo eso que se va a enriquecer. Al final, cuando tú desarrollas un sector en base a unos diques flotantes y demás, pues nosotros somos de aquí y no tenemos intención de irnos, pero si algún día nos sobreviniera una quiebra o lo que sea, al final los acreedores se llevarán el dique y tal, y otra vez el sector a sufrir. Pero ese mega astillero no se lo puede llevar nadie, o sea, no. Ahí se construye y ahí queda. Tiene un valor importante incluso desde el punto de vista militar. O sea, desde el punto de vista militar, el tú tener capacidad de mantener tu propia flota en un astillero de capital español.
Porque al final hay que Sí. explicar también que dentro de la industria militar hay muchos secretos. Sí. No puedes reparar tus barcos en No. cualquier sitio. Los barcos de la OTAN se tienen que reparar en puertos de la OTAN. Y hay que hacer una revisión profunda y un escrutinio de quiénes son los que están detrás de cada astillero por mantener los secretos militares. Entonces, bueno, es que Sí. es una infraestructura para más de 100 años, no es un proyecto de personas, es algo que está muy por encima de personas o empresas, es legado. Es un legado, sí. Esto es un legado, esto no es un proyecto, es un legado para los hijos de nuestros nietos. Uh-huh. Y ahora mismo, ¿en qué situación estamos con el proyecto? Bueno, el puerto de Granadilla, tal y como ves, le falta por cerrar el muelle de Ribera. No entendemos cómo ha pasado que esta obra no ha sido capaz de licitarse. Pues desde que cambió el gobierno en las últimas elecciones, en el año 2023, este proyecto estaba listo para licitar, pero la autoridad portuaria, con diferentes argumentos que nosotros no entendemos, ha ido retrasando y posponiendo esta licitación, y nos han comunicado que por no poder terminar esta obra y que no la van a tener terminada antes de 2028, no podían continuar con la gestión Sí. para conseguir la ampliación de la concesión que ya tenemos. Porque básicamente nosotros tenemos una parte de la superficie que ocuparía este mega astillero, que es lo que necesitamos para el dique flotante, y estamos ampliando esa superficie para poder tener esas 9 posiciones de varada. Entonces nos han comunicado que no van a terminar la obra del 2028, y bueno, dentro del grupo, con los nuevos socios, los navieros y demás, hemos decidido proponerle a la autoridad portuaria, que justo se ha propuesto estos días, asumir nosotros también la inversión de construir el muelle. Yo espero que no haya más excusas a este proyecto, porque la verdad que costaría muchísimo entender, cuando ya incluso le construyes el muelle, que otro argumento se puede buscar a tratar de posponer este proyecto. Además, con capital privado, que como decía Cristina antes, esto se va a quedar como un legado Exacto. para todos, para los canarios, ¿no? Efectivamente, y además yo tampoco entiendo, porque todo lo que aporta es bueno. Es decir, ¿no? Vale, 0 emisiones, 0 ruidos, empleo, colocar a Canarias en una posición más interesante todavía de la que... Entonces, desde mi punto de vista, no tiene nada malo. Y si no tiene nada malo, ¿por qué habría que pararlo? Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Esa reflexión hago. Igual ustedes sí lo entienden, pero... Pues ahora podríamos profundizar un poquito en este punto, pero antes a mí me interesa un poco qué ha argumentado la autoridad portuaria también para decir ahora, cuando se están dando posibilidades de que se cierre la parte que falta por acabar, de que el proyecto es un proyectazo. ¿Qué argumenta o qué...? No, básicamente no hay argumentos, simplemente hay retrasos y retrasos. Yo no puedo saber exactamente qué es lo que ocurre. Yo un poco lo que sí hago el análisis de a quién le puede ir mal este proyecto. O sea, le viene bien a la industria marítima, le viene bien a los navieros, porque tienen barcos que no pueden reparar en todos sitios. Se generan 2.500 empleos directos. Empleos directos, no estamos hablando de arrastre, que es el volumen de empleo aproximadamente de una refinería. Empleos indirectos, aparte. Sí, o sea, de dese en cuenta que esta infraestructura, que el astillero que está en Las Palmas, tiene 7 posiciones de reparación en vez de 9. Y los barcos que puede atender son de 10.000 toneladas como máximo. Este astillero tiene 2 posiciones de varada más y multiplica por 2,5 la capacidad de los barcos. Además, que no es repartir una tarta existente, sino es abrir una tarta enorme. Exacto. Entonces, no puedo sino pensar que le puede venir mal, o puede pensar que le viene mal el astillero que está ahora existentemente, cosa que yo tampoco creo, porque al final
es tanto el volumen y cuando es un poco la del centro comercial, o sea, al final un centro comercial te quita trabajo, pues al final cuanto más gente acude y cuanto más gente te reconoce, claro, como que tienes un servicio de calidad, unos restaurantes cojonudos, pues al final todos vivimos mejor. claro. Alguien puede perder, puede haber algo de daño en el ego, pero desde luego no va a haber daño económico, o sea, no, al revés. Para los profesionales, o sea, tú sabes lo que es poder tener la opción de trabajo aquí, trabajo allá, no sé qué, modelos que son totalmente opuestos compitiendo, que nosotros vamos a tener que mejorar cosas y el otro también va a tener que mejorar cosas, que al final un poco se crea en el mercado la sensación de en Canarias pueden atender prácticamente cualquier barco y se puede un poco tirar por la línea de convertirnos casi en el hub principal, siendo el puerto europeo que está meridianamente más centrado dentro del Atlántico, justo en el Atlántico medio, que tienes toda la costa de Sudamérica con las problemáticas que tiene. No te voy a contar nada de la costa oeste africana, o sea, esto no... Y que si a todo el mundo le gusta venir a Canarias por el buen tiempo y porque en Canarias se vive bien, y es la verdad, aquí los canarios vivimos bien, pues imagínate si encima podemos dar un empleo de calidad, ¿no? Y dar todo ese abanico de oportunidades a los profesionales. O sea, todo el mundo va a querer venir a Canarias porque en Canarias hay un montón de trabajo. Claro. Otra cosa que me pregunto es, oye, ¿por qué se construyó el puerto de Granadilla? Nadie lo quería, se construye en contra de todo el pueblo, lo promueve un grupo político determinado. Ya lo tenemos hecho. Claro. Al final hemos metido 300, 400 millones de euros en una infraestructura que yo tampoco hubiera construido, pero ¿y si le sacamos algún provecho? Vamos a aprovecharla, o sea, claro, por lo menos que no sea un daño, pues hasta el año 2022 más o menos nos teníamos que ir a Granadilla porque la reparación tal, y en cuanto le presentas un proyecto que va a generar un huevo de empleo, no sé qué, y ahora todos son problemas. Hostia, no tiene sentido. Ojalá que no sea que resulta que queremos a tener a la gente dependiente de vivir de camarero y de tener a la gente para poder tenerla controlada, porque de verdad sería lo más triste del ser humano y desde aquí espero que no sea así, o sea, sería una auténtica vergüenza. Sí, desde luego. Es que volviendo a lo que tú has dicho antes, de que sí que llama la atención que quieran poner trabas a este proyecto que es brutalmente bueno para la isla. Efectivamente. O sea, te deja sorprendido. Claro, es que, a ver, no es una comparación justa, pero imagínate que quiero poner aquí un parque de atracciones gigante y que voy a generar 2.500 puestos de trabajo y me pones problemas con las licencias o me dices que no a la obra o al revés. Yo estoy segura que con ese tipo de proyectos todos son ventajas y todos son facilidades. Me has aprobado un proyecto en el que voy a estar trabajando encima del mar, que puede tener cierta afección, y yo te mejoro ese proyecto con inversión privada, no te pido que me construyas nada. Ahora, por último, incluso te construyo hasta el muelle que eres incapaz de gestionar y incapaz de sacar una licitación de un tramo de muelle que son 40 millones de euros. O sea, estamos hablando de la mitad de la inversión del puerto de Tazacorte en La Palma. Pero bueno, vamos a poner que simplemente es incapacidad manifiesta. Bueno, pues ahora te lo voy a poner más fácil. Te vamos a hacer incluso hasta el muelle. Sí. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica privar a nuestra gente de esta cantidad de empleo industrial? Es complicado. Yo no puedo entenderlo, o sea, no llegamos a entender qué es lo que está ocurriendo. Es complicado de entender. Es complicado. Yo es que me quedo un poco a cuadros, la verdad, porque yo, al no ser tampoco experta en esta materia, pero sí que la estoy viviendo día a día y veo lo que aporta y demás, sí que sorprende mucho que pasen estas cosas con este tipo de proyectos que traen tanto empleo, tanto... De todas formas, ¿sabes qué es lo bueno? Somos de aquí. Estamos jóvenes, sí, ¿no? Sí. Tenemos, pues, al final, sí. Algo bueno en este astillero es que somos un grupo de gente súper joven. Sí. O sea, tú estás dirigiendo el astillero, el otro director del astillero tiene 34 años. Que yo, sí. Es más joven que tú. La edad promedio de los ingenieros, o sea, hay muchísimos ingenieros que salieron de la escuela de náutica directa aquí. O sea, Daniel Lever acaba de entrar de náutica también. De aprendiz prácticamente, o sea, de ingeniero junior. Sí. Y tenemos un equipo joven, tenemos gente de aquí y no nos vamos a aburrir. O sea, tenemos claro que esto es legado, tenemos claro que esto es bueno y vamos vamos a seguir trabajando, vamos a seguir siendo serios con los clientes, vamos a seguir haciendo que las empresas más grandes reconozcan que el trabajo y el esfuerzo que se hace aquí tiene un valor y persistencia y un poco
la de la mula, o sea, tercos hasta decir basta, y vamos a intentar por todos los medios que podamos dejar este legado. Bueno, pues a ver si en los próximos capítulos de nuestra actualidad del puerto podemos dar una buena noticia. Bueno, yo espero que ahora con el hecho de nosotros asumir la construcción del dique, yo creo que ya no hay más nada. Yo sinceramente me gusta creer que en cuestión de 2 o 3 meses este proyecto pueda ya tener el visto bueno y empezar a tramitar las licencias de obra, a contratar. Otra de las cosas brutales de este proyecto es que es obra civil. O sea, el dique se está construyendo en China. Exacto. Todo ese dinero, toda esa inversión se va a quedar en China, pero esto es obra civil. Aquí van a hacer falta albañiles, hormigón, materiales de construcción, acero, o sea... En sí, los 200 millones de inversión en las 2 fases del astillero es dinero que se queda aquí. Es empleo que además el sector de la construcción se va a ver potentemente beneficiado de esta infraestructura. Entonces, bueno, chicos... sí, no hay que es una inyección. Pero vamos a no rendirnos. Esto sí tenemos que tenerlo claro. Esto tiene que ser un maratón, y si lleva 10 años sacarlo adelante, que tengan claro que vamos a seguir peleando, que estamos jóvenes. Es que sí, porque es un proyecto demasiado interesante y demasiado bonito como para dejarlo morir en el camino. O sea, no tendría tampoco sentido no seguir luchando y peleando para que salga. Es demasiado bueno como para que no pase. Bueno, a ver si este proyecto va a requerir otra campaña como la de Dique Sí, ¿eh? Pues igual Dique sí. Sí, o sea, la gente no sé si se acuerda, pero al final la autorización para instalar el dique flotante sale después de una campaña totalmente genuina que se movió por la gente del astillero, por los que trabajan aquí, por las subcontratas en los medios y demás, y fue lo que desembocó en la... Con el lema Di que sí. O sea, di que sí como con el doble sentido, ¿no? Di que sí y di que sí. Que sí, ¿no? Exactamente. Pues vamos a hacer lo mismo. Sí. Si hace falta. Di que sí 2. Di que sí. Versión 2.0. 2.0, exactamente, sí. Pues nada, yo creo que a ver si ha quedado un poco claro también el proyecto. Gracias por haber venido, Cristina. Muchas gracias muchas gracias por tu esfuerzo, por tu excelencia, y bueno, seguro que van a venir muchos éxitos. Nada. Uno lo hace con gusto, y cuando esto te gusta y te nace, lo haces con el corazón. Te vamos a tener en el naming ceremony, ¿no? Del dique. Sí, es verdad. ¿Te vas ahora? Ahí vamos a estar. ¿Te vas ahora a China Me voy a China la semana que viene hasta final de noviembre, exactamente. Además con muchísimas ganas y mucha ilusión, sí, de verlo. Y ahora que es esa parte, ¿no?, de la implementación de los equipos y el conexionado y demás, pues sí. Que además es tu core of expertise. Sí. Al final toda la parte eléctrica, controles, electrónica... Es mi background, ¿no? Es de lo que yo realmente sé. Ahora sé también un poquito más de lo otro, pero es de lo que estudié. Sabes de casi todo. No, bueno. Anda que no ha sido una escuelita estos 8 años. Sí, totalmente. Todo un máster, sí. Y de todo. La más dura, ¿eh? Ha sido la escuelita más dura, sin duda. O sea, no engañemos a nadie. Es dura, pero cuando la gente lleva 8 años... Es duro, pero es gratificante al final. Sí, ¿no? Y es duro en unas partes de tiempo. O sea, al final también acumulas un montón de días de descanso remunerado, y al final los perdéis también. 3 meses, 3 meses de vacaciones. ¿Dónde están? A cuenta de todos los días de descanso remunerado y tal. O sea, sí, pero claro, cuando estás aquí... Tienes que estar 100%, es que no hay otra manera. No. Y además no es un capricho de querer organizarlo así. Al final el coste operativo de estos bichos, pues 500.000 pavos este drill ship, 70.000 euros un barco de gran porte. O sea, no hay huevos de decirle al armador, oye, espera el lunes, te da con un palo en la cabeza. O sea, es que... Al revés, tú te debes al cliente, y si el cliente te llama a las 10 de la noche, a las 12, a la 1 de la mañana, un sábado o un domingo, pues tu deber es estar siempre. Y ellos lo agradecen, o sea, después al final el sentimiento que se nos queda a nosotros es que el cliente se va súper contento y que nuestro trabajo está bien hecho. Y que en cada proyecto aprendemos un poco más, ¿sabes? Es como un examen nuevo que has aprobado con nota. Pues esa es un poco la sensación, ¿no? ¿Cómo es después el periodo en el que estás fuera del astillero tanto tiempo y volver a reenganchar?
Al principio es complicado. A mí me pasa parecido cuando desembarcaba, ¿no? Yo navegaba 2 meses y desembarcaba 2 meses. Y tú al principio es como cuando el barco tú vas a full speed, a toda velocidad y le paras la máquina, el barco no para. Por inercia se sigue moviendo, ¿verdad? Pues yo cuando paro en vacaciones, por inercia me sigo moviendo. O sea, por mucho que yo quiero dormir y descansar y demás, no puedo. Pinto mi casa, me pongo a poner papel pintado. Sí, podo los setos. O sea, sí, me paso como 2 semanas. Se la lías a tu marido. Se la lío, claro. Que vuelva a trabajar, ¿no? Claro. Me tiene loco. Pero claro, después de esas 2 semanas de adaptación y que ya, vale, me puedo tranquilizar un poco, ahí ya calma. Pero también es verdad que yo, en mi caso, yo lo echo de menos. O sea, yo también recuerdo mis últimas semanas de las vacaciones, ya estoy deseando volver. Igual cuando navegaba, mi última semana antes de navegar, yo estaba insoportable. O sea, todo el mundo me decía, vete ya, porque es que no estás ¿Cuánto hecha. es el periodo adecuado de vacaciones? ¿Más de 2 meses es mucho? ¿Más de 3 meses es mucho? ¿Vacaciones de 2 meses? Sí, claro. sí. Guau, Nosotros bien el no, cole, ¿eh? sí. Los de marketing no están aquí 11 horas de lunes a domingo, ¿eh? Por eso las condiciones son diferentes. O sea, Yo es que tomo nota ahora. Sí, hay periodos voy a que quedar nos siguiente de cogemos. marketing también, o sea, no me la liéis. Sí, nos cogemos, claro, lo que decía Jonathan, al final pues acumulas, ¿no? De todos esos días que has estado y nos hemos cogido 2 meses, 3 meses, sí. A ver, sí que es verdad que llegas, están, te vas, siguen y fines de semana... Sí, al final va viendo un equipo, siempre un equipo nuevo. Hay unos que están de vacaciones, otros están Sí. aquí y un poco... Pero cuando es están, la forma de poder hacer Sí. esto vivible. Y así todo no es sencillo, porque las épocas en las que estás de proyecto, pues un poco nuestros maridos, nuestras Sí. esposas, se tienen un poco el cielo ganado. Sí. Pero bueno, Totalmente. al final los que elegimos esta vida relacionada con el mar y demás, un poco como los marinos, tienes que buscar la forma de que esto te encaje. Pero yo por eso también digo que el puerto no es para todo el mundo. No, O sea, no. si esta vida a ti no te encaja un poco, si no te encaja después poder perderte 3 meses y viajar y conocer... Si eres un poco más de rutinas, el Sí, muelle te mata. O sea, te mata, no, te es tiene que durísimo, encantar. durísimo. Sí, es verdad, te tiene que encantar. Y también yo he visto que no es para gente conformista, ¿no? Es para gente intelectualmente inquieta o para personas activas, porque al final es lo que requiere tu día a día, que seas inquieto, que seas activo. Es un aprendizaje cada día. O sea, yo no Total. paro. O sea, llevo 28 años trabajando. Yo no paro de aprender todavía. Todos los días te encuentras cosas nuevas, temas que te tienes que mirar, Sí. materiales nuevos, instalaciones, nuevos sistemas. Sí. O sea, Es un reto diario y De- cada de- cliente es un mundo, cada barco es otro mundo. Entonces, Aparte viene de todo el mundo, entonces al final cada cultura, cada forma de trabajar... maquinaria de todo el mundo, marcas de todos los mundos. O sea, Y las formas de trabajar de cada uno. Que algunos no es lo mismo. algunos ya le está metiendo a ChatGPT los manuales en chino y los manuales en coreano para poder entender qué cojones dice el manual. Porque Claro. hasta hace poco te llegaba el tío con un manual en coreano y tú le decías, ¿what? claro, no, es verdad. es que... Pero bueno, la verdad que eso también, las nuevas tecnologías también están ayudando a eso. Hemos aprendido chino y coreano aquí gracias a ChatGPT y a la IA. Efectivamente, sí, cada barco es un mundo. Así Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. a ustedes, no, gracias a ustedes. Muchísimas gracias Un placer, de verdad. China. por tenerte aquí y Ya contarnos les un poco. contaré en China. Sí, bueno, yo espero que bien. Yo voy con mucha ilusión. No es que más muy que te va a ir entusiasmada. preguntando cosas. Pregunten sin problema. Para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cristina. Gracias. Gracias.